Y ahí es donde los podemos clasificar en sinusitis que ya había mencionado, ¿sale? Por eso es importante la anatomía de ello. Y vamos a definir la rhinosinusitis aguda como la inflamación sintomática de la cavidad nasal y los senos paranasales. En este caso, como es aguda, el cuadro tiene que durar menos de 4 semanas. Y como conocemos, la gran mayoría de los casos se debe a una infección viral. Dentro de la clasificación de la rhinosinusitis, así a muy corto modo, aquí tenemos un calendario donde nos aborda de acuerdo a lo que entraría dentro de lo que sería la rhinosinusitis aguda. En este caso, sería durante menos de 4 semanas. Después va a haber una rhinosinusitis subaguda que va a durar los síntomas de 4 a 12 semanas, una fase crónica que va a durar mayor a 12 semanas y una aguda recurrente que va a ser 4 o más episodios de rhinosinusitis aguda con resolución provisional de los síntomas. ¿Vale? Bien, vamos a hablar de la etiopatogenia y recordemos que como esta rhinosinusitis este, es mayor predominantemente, los casos son virales, vamos a hablar de lo que sería la etiopatogenia mediada por los virus. Es por la inoculación viral por contacto directo hacia la mucosa nasal. Esta entrada nos va a permitir que el virus en sí, al inocularse, favorezca mediante mecanismos físicos como el estornudo o al sonarse la nariz, que va a generar un aumento de la presión intranasal. O sea, son presiones intranasales positivas que van a impulsar el líquido contaminado, es decir, el líquido con los virus, y van a pasar de la cavidad nasal hacia los senos paranasales. Este líquido contaminado pues va a producir pues por los virus una respuesta inflamatoria que va a conducir a una hipersecreción nasosinusal, así lo había mencionado la literatura, y un aumento de la permeabilidad vascular que va a conducir este aumento de la permeabilidad vascular trasudación de líquidos hacia la cavidad nasal y hacia los senos nasales. Los virus también pueden ejercer un efecto tóxico directo sobre los hilos nasales, alterando el aclaramiento mucociliar. Toda esta combinación nos va a producir un edema en las mucosas, copiosas secreciones espesas y disinesia ciliar que va a dar como resultado a uno de los características clínicas que va a ser la obstrucción nasal. ¿Y quiénes nos van a favorecer esto? Ya había encontrado en la literatura que eran los rinovirus, el virus de la influenza y el virus de la parainfluenza. Son los virus que yo encontré epidemiológicamente más caracterizados, Frecuentes. frecuentes dentro de la etiopatogenia. Mientras que en la fisiopatología de una rhinosinusitis aguda bacteriana, ahí son menores casos que los virales, van a infectar secundariamente a una cavidad sinusal inflamada. Esto quiere decir que va a haber enfermedades concomitantes, enfermedades asociadas que ya inducieron una respuesta de inflamación, como la rinitis alérgica o no alérgica, ya sea desde una infección dental, una alteración mucociliar, ya sea por una fibrosis quística, una disfunción ciliar, una inmunodeficiencia y factores que alteran el drenaje de los senos nasales. Las bacterias más comunes, más frecuentes, va a ser Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y Moraxella catarrhalis. También se ha visto que la sinusitis bacteriana nosocomial
puede desarrollarse en pacientes en la unidad de cuidados intensivos y particularmente aquellos que llevan una intubación prolongada. Bien, vamos a hablar ahora del cuadro de la sintomatología. De hecho, en la guía de práctica clínica, bueno, ya me iba a meter más a diagnóstico, pero como ya hemos hablado, el curso clínico va a haber de máximo 10 días. Puede haber una resolución de 7 a 10 días, es decir, que puede haber que haya el punto sintomático más alto a nivel en el día 6, en el día 7, pero con una resolución hasta el día 10. O puede suceder que el día 7 sea como el día de resolución total de la sintomatología. ¿Sale? Bien, ¿qué es lo que nos van a abordar principalmente? Bueno, de acuerdo a lo que bueno, a lo que marca también, como lo marca la GPC, va a haber síntomas mayores y van a haber síntomas menores. Los síntomas mayores van a ser la rinorrea purulenta, la obstrucción nasal, el dolor facial, la hiposmia, la anosmia y la fiebre. Y los menores van a ser la cefalea, la tos, la halitosis, la otalgia y la plenitud óptica y el dolor dental. Ujú. Para hacer el diagnóstico se necesitan presentarse dos síntomas mayores o uno mayor y dos menores para diagnosticar la rinosinusitis aguda de acuerdo a la sintomatología. Mientras que en la sintomatología de la rinositis aguda bacteriana va a presentarse, aquí para hacerlo diferencial, va a ser por el periodo, que en ese caso los bacterianos se van a prolongar más de 10 días y de hecho va a haber un patrón bifásico, es decir, que en los periodos iniciales va a haber una mejoría, pero posterior a ello va a empeorar los síntomas. A esto se le va a conocer como doble empeoramiento, y es un patrón bifásico que va a respetar en la rinositis aguda bacteriana. Dentro de la sintomatología va a ser el dolor facial, y es por ello que lo pueden clasificar a nivel de sinusitis maxilar, sinusitis etmoidal, frontal y esfenoidal. Tanto el maxilar, etmoidal y frontal son localizables. La esfenoidal es muy difuso el dolor o muy difícil de localizar. Lo pueden referir como retroorbitario o procedente frontal. En la sinusitis maxilar, dura al comprimir el nervio infraorbitario, la arcada infraorbitaria, o sea, a nivel de la arcada infraorbitaria, mientras que en la sinusitis sigmoidal dura al comprimir en la región nasal proximal a la carúncula lagrimal, mientras que en la sinusitis frontal aumenta al comprimir la salida del nervio supraorbitario. Dentro de la sintomatología, tenemos la rinorrea, dentro de la sintomatología podemos hacer mención de la rinorrea, que la rinorrea es unilateral o bilateral, acompañada de secreción mucosa o amarillenta. De hecho, había leído que la secreción nasal purulenta y descolorida es un signo de inflamación de la mucosa nasal y sinusal. Muy a, Sí, muy a menudo la secreción comienza clara, se vuelve purulenta y luego se vuelve clara nuevamente. así es. La aparición de la fiebre puede ser generalmente, bueno, voy a ser recalcado con la fiebre, va a ser al principio de la enfermedad y desaparece dentro de las primeras 24 a 48 horas.
y los síntomas respiratorios se vuelven más prominentes después de que la fiebre haya desaparecido. Tenemos la obstrucción nasal, y ya lo habíamos dicho en la etiopatogenia, y se va a relacionar con el edema reactivo de la mucosa nasal, ya sea secundario a las secreciones purulentas provenientes del seno afectado. Aquí es cuando se acumula en la cavidad nasal por la disminución de la actividad ciliar de las células en la mucosa y va a dar una obstrucción nasal obvia. La sensación de oído tapado, consecutivo a lo que sería del edema en las trompas de Eustaquio por secreciones purulentas. Va a haber alteraciones de olfato, ya sea parosmia o anosmia en los casos agudos. Bien, ¿cómo realizamos el diagnóstico? Como ya les había mencionado, como lo marca la GPC, es marcar tanto los síntomas mayores como los síntomas menores. Aquí es necesario, bueno, para hacer el diagnóstico, los dos síntomas mayores o uno mayor y dos menores. Este, y necesita que el cuadro sea menor a 4 semanas. En este caso también puede entrar dentro de los 10 días. Es- ay, perdón. Este, mm, creo que esto sería más en lo que sería el diagnóstico de la rinoceronte aguda viral. ¿Sale? Ujú. Mientras que en la rinosinusitis bacteriana, ya encontré las directrices de la Asociación Americana de Otorrinolaringología y dice que van a ser los síntomas o signos persistentes que duren 10 días o más sin evidencia de mejoría clínica y el famoso patrón bifásico que ya habíamos hablado en la sintomatología. De hecho, también hace mención que en una fase aguda, las imágenes, los cultivos nasales, los aspirados de senos nasales y otras pruebas microbiológicas no están indicados para pacientes con la rhinosinusitis aguda, aguda viral o bacteriana sin complicaciones, diagnosticadas clínicamente, claro. De hecho, hace mención que puede haber los exámenes de laboratorio y gabinete, pero menciona la GPC, que se le puede agregar, aparte del interrogatorio, de la exploración, de los exámenes de laboratorio y gabinete, la biometría hemática y la eosinofilia en mucosa nasal. Bueno, el diagnóstico de la rinosinusitis aguda, bueno, la viral y la bacteriana básicamente es clínica, ¿verdad, doctor? Sí, doctora. Espérame. Permíteme. Espérame. Sí, Ay. Sí, espérame. Entonces, básicamente, entonces el diagnóstico es clínico, ¿verdad? Como habías dicho. Primero, como todo, empezamos una historia clínica con la edad del paciente, en quién es más frecuente, ahora no se comporta igual en niños que en adultos, si son diabéticos, si son hipertensos, si tienen HIV o si se sospecha, como todo, el padecimiento actual, el tiempo de evolución, como habías dicho, menos de 4 semanas, ¿verdad? sí, Para que así es. sea aguda. Ajá, si ya tomó algún tratamiento, generalmente cuando viene con el otorrino, pues ya tomaron algún tratamiento, ¿no? Ya, ya se le dio algún tratamiento el médico de primer contacto, tiempo de evolución, si la rinorrea es unilateral o bilateral, características, si es purulenta, si es espesa, la obstrucción nasal, si es constante o no es constante, si es unilateral, si tiene cefalea, si tiene halitosis, sensación de plenitud, todo para hacer un diagnóstico con los síntomas, con los mayores y con los menores, ¿verdad, doctor? Sí, así es, doctora. Entonces hay que recordar que, ¿cuál es el epitelio otra vez de la mucosa nasal? ¿Cuál es el epitelio, chicos? ¿Qué tipo de epitelio tenemos en la nariz y senos paranasales? Cilíndrico estratificado con células caliciformes. Ajá, entonces es el mismo epitelio de la nariz a la cavidad nasal, digo, a los senos, ¿verdad? Entonces por eso es rinosinusitis, puede ser aguda o puede ser crónica o hay una clasificación de subaguda. Ahora recuerde que son cavidades huecas, ¿verdad, doctor?
Sí. Entonces, no debe de haber moco. Y vienen en pares los frontales, etmoidales, maxilares y el esfenoidal. Un niño tiene rhinosinusitis etmoidal o maxilar o frontal. ¿Pueden tener o no? ¿Quién me Este, contesta? A ver, Erasmo. O este, alguien más. yo, doctora, sí, sí se puede tener. Yo, de hecho, yo padecí sinusitis aguda. ¿A qué edad? A los 11 años me diagnosticaron. Ajá. A los 2 años, al año. 11, 11 No, años que solo. sí, que si a los 2 años o al año de edad un niño puede tener sinusitis, Ah, ok. Este, ¿sí o mm, no? sí, Yo ¿Por qué, digo que doctor? todavía los Ajá. senos están formados. ¿Todavía Bueno, los senos qué? no están bien desarrollados. Bueno, no están bien desarrollados. Se desarrollan igual que la nariz con el crecimiento, pero sí se forman bueno, en el útero desde los 4 meses de edad, y los primeros en formarse son los etmoidales y los maxilares. Y cuando nacen tienen los dos, etmoidales y maxilares, pero la importancia es que, bueno, los tienen. Nada más que los etmoidales son muy pequeñitos, unos milímetros, pero sí pueden presentar un niño en el primer año de edad sinusitis. Los primeros que se ven radiológicamente son los maxilares, entre 4 y 5 meses de edad ya pueden verse radiológicamente. Los últimos que se ven son los esfenoidales y los frontales, que son más en la adolescencia y etapa adulta. Pero he de ahí la importancia de los senos etmoidales y maxilares, porque sí puedes presentar sinusitis en el primer año de edad, ¿sale? Y radiológicamente los que primero se ven son los maxilares y después se ven los etmoidales, cerca de los 8 o 10 meses, ¿sale? Pero sí los tenemos cuando nacemos. ¿Qué más, doctor? bien, ahora vamos a hablar lo que sería de los hallazgos físicos, dentro de lo que sería de la exploración. En la exploración Ujú. hace mención que se tiene que buscar descarga purulenta de nariz y orofaringe, la rinolalia, el edema, el eritema periorbitario, y además realizar la palpación y percusión de la región frontomaxilar. Dentro de lo que sería la palpación, sería el dolor a la presión digital de los senos contiguos de la superficie de la cara, principalmente que sería la sinusitis etmoidal. Este, el dolor se localiza en el punto de Grunwald. Se va a localizar más o menos a raíz de la nariz y el hueso lagrimal para la detección de la sinusitis maxilar, que sean, que haya una sensibilidad, que haya dolor, en la sinusitis maxilar en la fosa canina, mientras que en la sinusitis frontal, en el punto de Ewing, que se va a localizar en el ángulo superinterno del ojo. También nos hace mención la literatura de la transiluminación, que puede mostrar opacidad, pero esto es útil solo para examinar los senos maxilares y frontales. Dentro también de los hallazgos físicos, tenemos la rinoscopía, que va a ser realizada principalmente con un otoscopio de mano o un espéculo nasal, como lo vemos aquí en la imagen. En la rinoscopía anterior, que nos van a permitir observar el edema mucoso difuso, el estrechamiento del meato medio, la hipertrofia del cornete inferior y la rinorrea abundante o secreción purulenta. Va a servir para principalmente ver la sinusitis del seno frontal, donde hay secreciones purulentas en región terminal anterior o en el meato medio. En el meato superior, bueno, por el cornete superior. Luego, En la sinusitis etmoidal, la producción de secreciones en el meato medio, en las celdillas anteriores, o en el meato superior, en las celdillas posteriores. Y la aparición de la rinoscopía posterior para la sinusitis esfenoidal,
donde se va a ver la presencia de pus en el cornete superior. Bueno, por eso tenías que haber mencionado en la anatomía dónde drena cada uno. Los maxilares y etmoidales anteriores son los que se alcanza a ver en la rinoscopía anterior, que se hace con un rinoscopio, bueno, antes y esa la imagen es una lámpara frontal. Entonces igual tenemos que colocar vasoconstrictor y gilocaína para que se contraigan los cornetes, pero si la mucosa se ve inflamada, edematosa. Es más, cuando es aguda, alcanzas a ver el moco que está saliendo, ¿no? Entonces ya le pones los algodones, se contraen los cornetes un poquito y ves incluso en ocasiones la salida de material purulento del meato medio. Del meato superior está difícil porque con la rinoscopía anterior nada más alcanzas a ver de un 30 hasta un 50% de la exploración. Por eso a veces nos ayudamos con el nasofibrolaringoscopio, que lo voy a mencionar en la otra ponencia. Pero básicamente el diagnóstico es clínico, la rinoscopía anterior y en cavidad oral, ¿qué vamos a ver? En cavidad oral, ¿qué vamos a ver? No lo Bueno, agrego. si tiene rinorrea anterior y posterior y es agudo, en ocasiones pues se ve la faringe un poco hiperémica porque está respirando con la boca, ¿verdad? Y entonces está roncando, respirando con la boca porque está inflamada la nariz, está congestionada, tiene obstrucción nasal. Y en ocasiones podemos ver descarga en la pared posterior de la faringe. Entonces vemos que sí está, como le habías puesto ahí, rinoscopía posterior, pero no básicamente abres la boca, se ve roja la faringe y ves moco que está escurriendo de arriba. Entonces, y en los oídos, cuando a veces aguda o está muy congestionado, podemos ver a veces en ocasión hiperemia de las membranas timpánicas secundaria a la congestión de la trompa de Eustaquio, pero no siempre. Generalmente se ven normales. ¿Sale? Entonces aquí revisamos oídos, nariz y garganta. Y bueno, y cuello, pues vas a encontrar adenomegalias, ¿verdad? Porque es algo agudo, más si es bacteriano. La siguiente, Erasmo. Sí, doctor. Bien, en caso de que ya vamos a hablar de ahora lo que sería de la rinosinusitis aguda bacteriana, pero complicada. ¿Esto qué va a significar? Que la patología no solo se va a expresar a través de los senos paranasales, sino que se va a expandir fuera de ellos, y va a haber signos y síntomas que nos van a indicar la diseminación de ellos. Por ejemplo, puede ser dolor de cabeza severo y persistente, edema, inflamación o eritema periorbitario, cambios en la visión, movimientos extraoculares anormales, apoptosis, dolor en el movimiento de los ojos, parálisis de los pares craneales, puede haber hasta un estado mental alterado, la rigidez de cuello u otros signos meningios y la presencia de papiledema. Y de hecho aquí les menciono las complicaciones para que este, lo puedan checar. Les puede No, haber una celulitis preceptal, una celulitis, ¿qué? colitis Orbitaria. orbitaria, absceso superióstico, el absceso intracraneal, puede haber meningitis, una trombosis séptica del seno cavernoso o una osteomielitis. Porque por continuidad va dañando, ¿no? Y cuando sospechamos que hay una complicación, solicitamos una tomografía. Es muy frecuente que los niños que presentan sinusitis etmoidal aguda pueden tener celulitis periorbitaria, entonces ya nos está hablando de un compromiso a la órbita. Y todavía podemos sospechar, ¿verdad? Como habías puesto ahí, cefalea, rigidez del cuello que tenga compromiso intracraneal, ¿verdad? Secundaria una sinusitis, porque pusiste ahí las relaciones, ¿no? Es muy cerca de la bóveda craneal, los senos, ¿no? Sí, sí, doctor. Bien, voy a pasar a la siguiente. Dentro de bueno, aquí sí se va a hacer la necesidad de las imágenes, ya sea cuando se sospecha clínicamente una infección intraocular o intracraneal, generalmente se tiene la tomografía computarizada o una resonancia magnética de la cabeza, incluidos los senos paranasales. Se refiere a la tomografía para la evaluación de una erosión ósea, mientras que Claro. la resonancia magnética va a ser para diferenciar mejor los abscesos del tejido inflamado.
De hecho, va a haber Pues, las pruebas micológicas, es decir, aspirado sinusal o cultivos endoscópicos, más fácil a nivel del meato medio, ya que se toleran mejor que la aspiración del seno maxilar. Esto va a suceder principalmente en la sinusitis aguda bacteriana complicada. En la radiografía también, bueno, nos hacen mención de la radiografía, la proyección de Waters, que va a ser una proyección ideal para observar los senos paranasales. La proyección de Cadwell, la frontoplaca, y va a ser ideal para valorar el seno frontal y las lentillas etmoidales. También vamos a tener la proyección lateral, que va a servir para valorar las paredes óseas de los senos. Bien, pasamos a la a ver, siguiente. regrésate al anterior, doctor, por favor. Sí, aquí está. Esta, ¿verdad, doctora? Ajá. Sí, diles cuál es la Waters. La Waters es esta, Primera. la primera. Es la Waters. La que Sí, vimos también cuando sospechamos en una fractura de la nariz. Ahí señálenle los senos maxilares. Arriba está en la órbita, digo los ojos, ¿verdad? sí, Lo redondito primero son los ojos. sí, Arriba de los ojos del lado derecho está un seno frontal, ¿verdad? sí. Arriba, del otro lado. Bueno, generalmente los senos frontales son asimétricos, ¿eh? Generalmente. Y abajo enseñales el seno maxilar. Ese es el seno maxilar de un lado y del otro. Del lado derecho está un poco opaco, radiopaco. Nos quiere decir que tiene una sinusitis, ¿no? Sí, ¿Sí lo ves? sí, doctor. Y ahora señálales el reborde orbitario otra vez para recordarlo para cuando tenemos una sinusitis, digo, cuando tenemos una fractura. Este es el borde retrofitario. Doctora, se escucha muy lejos. Bueno, se escucha muy bajito. Y seguirlo, si hay una, Listo. ¿cómo se llama? Una fractura. Permítame. Vamos a ver ahí que hay un... Eso que está ahí donde está señalando el doctor que se ve radiopaco, en caso de que yo vea una fractura, así se ve cuando hay un... Doctora, no le escuchamos bien. Cuando hay una fractura de piso de la órbita. Luego señálales la del medio. Doctora, disculpe, no la escucho Señálale la bien. del medio, doctor. Ah, Es que se escucha muy lejos, doctora. Se escucha muy bajito. Bueno, ¿sí me escuchan? sí, Se doctora. escucha muy bajito, doctora, muy lejos. Ya apagó su micrófono, doctora. Es que no sé si se puede acercar un poquito más el celular, porque sí se escucha Ajá. muy alejado. Ya, ahora sí se escucha bien. Ajá. Entonces, miren, señala la del medio, doctor. Esa es otra Waters, porque vemos los senos maxilares. La del lado derecho, señálala. Ahí vemos los frontales muy bien. Y la órbita. Y a un lado de la nariz, bueno, esa está mal tomada, pero se verían ahí los etmoidales, ¿eh? No se ve. Ahí nada más vemos una desviación septal posterior hacia la derecha. ¿Sí la ven? Normalmente no sirve para diagnosticar desviaciones septales, pero en este caso se ve. La placa debería estar un poco más levantada porque entre la órbita y la nariz se verían los etmoidales y ahí se vería opaco. Y la lateral, ¿qué seno me falta evaluar en la lateral? No tienes una lateral, ¿verdad? No, doctora. No, no la Bueno, logré conseguir. acuérdense en su mente una lateral. ¿Qué veríamos en la lateral? ¿Qué seno nos falta evaluar? Ya vimos los frontales, los etmoidales que no se ven muy bien, los maxilares. ¿Qué seno nos falta evaluar? Eso no ya. Esfenoidal, exactamente, y arribita está la silla turca. Entonces alcanza muy bien en la lateral y también alcanzamos a ver los senos maxilares. Digamos, si tenemos dudas si se ve radiopaco o no, o si tiene una imagen redondeada compatible con un mucosele, en la lateral lo podemos corroborar.
¿Sale? La siguiente, doctor. Sí, doctora. Bien, vamos a hablar ahora de lo que sería el tratamiento de la sinusitis aguda viral. Bueno, recordemos que en este caso el tratamiento va a ser sintomático. Eh, tenemos la clase de los medicamentos, la opción de la medicación seleccionada y pues las ventajas, ¿no? Los analgésicos pueden ser como los antipiréticos orales, pueden ser como el paracetamol o los AINES, ya sea el ibuprofeno o el naproxen, y van a proporcionar alivio al dolor y control de la fiebre, y generalmente son bien tolerados. Tenemos a los aerosoles, glucocorticoides intranasales, que también son preferidos, como el propionato de fluticasona, la mometasona, y van a aliviar la congestión al reducir la inflamación. Y pueden ser particularmente útil para pacientes ya con una presencia de rinitis alérgica. También la presencia de aerosol de solución salina intranasal, que, que consiste en una solución estéril nasal, solución salina estéril nasal, y va a hidratar los conductos y va a aflojar las secreciones y puede mejorar temporalmente la permeabilidad del pasaje nasal. Y puede haber un uso combinado con aerosoles glucocorticoides intranasales. También tenemos los aerosoles anticolinérgicos como el bromuro de pratopio, los aerosoles descongestionantes como la isometasolina, Oximetazolina. Oximetazolina o felinefrina nasal, sí los podemos usar sobre todo en rhinosinusitis aguda o hasta en las crónicas porque hacen una descongestión. Acuérdense que es una vasoconstricción en los cornetes, entonces los hacen más pequeñitos. Hay unos que duran 12 horas o 8 horas y el paciente temporalmente respira mejor mientras damos chance a que se vaya desinflamando, ¿verdad, doctor? Sí, doctora. Bien, pasamos a la siguiente. Eh, Aquí nos hacen una terapia recomendada antibiótica de la rhinosinusitis bacteriana aguda. Las opciones van a incluir dentro de ellos ya sea una penicilina como la aminopenicilina, que sería la amoxicilina, con un inhibidor beta de lactamasa, que sería el clavulanato. También pueden ser las quinolonas, como levofloxacino o moxifloxacino, pero si el paciente es alérgico a las penicilinas, puede ser la doxiciclina, ya sea también el uso de las quinolonas. Si hay una recaída o un fracaso al tratamiento, es decir, que los pacientes con recaídas, si no hay si hay persistencia de los ciclos repetidos de recaída, de 7 a 10 días, se tiene que justificar la derivación. Eso es. Doctor, repíteles cuál es la etiología bacteriana más frecuente, cuáles son los microorganismos más afectados, los más frecuentes. Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae, ay, Y rinovirus. Mozzarella No, catarrhalis. Dijo rinovirus. Moraxarella bacterianas, doctora. Moraxella catarrhalis. Entonces, Ah, sí, está bacteria. tienen que aprendérselos porque en base a estos tres va dirigido porque el tratamiento es empírico, ¿verdad? En Sí. base a lo que está reportado en la literatura porque es una rhinosinusitis aguda bacteriana, ¿sale? Acuérdense que la Haemophilus influenza tiene beta-lactamasas. Es de ahí porque usamos el ácido clavulánico, ¿no? Sí. ¿Sale? La siguiente, doctor. Bien, ya Para finalizar, ¿podemos dejar el artículo para el lunes, por favor? Porque tengo que presentarme ahorita acá. Entonces, para el lunes dejamos el artículo y empezamos con la rhinosinusitis crónica. ¿Sí, Erasmo? Sí, doctor, está bien. Entonces, hay que acordarse bien de la etiología bacteriana, por favor, porque en base a esos tres bacterias que se repiten en el oído, va dirigido el tratamiento. Hay que investigar bien la dosis. También podemos emplear cefalosporinas de segunda generación, ¿sí? Y los tratamientos mínimo deben de ser de 7 a 10 días. Y recuerden que un niño a veces se comporta diferente a la rhinosinusitis aguda. Generalmente ellos pues sí tienen congestión nasal, respiración oral y se manifiesta por tos, que no tiene broncoespasmo, porque como están con descarga posterior, pues están presentando tos, ¿verdad?
Entonces siempre hay que sospecharle y fiebre, ¿no? ¿Sale? Entonces nos vemos el lunes, chicos. Hasta el lunes, Sí, doctora. doctora, gracias. Gracias. Hasta Bye. luego. Hasta Bye. luego. Hasta luego, Bye, bye. doctora. Bye.